Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos en una historia, la verdad, bastante inesperada y conmovedora. Está oculta tras los muros de una biblioteca muy famosa, ¿no? La Biblioteca Widener de Harvard. ¿Qué tiene que ver esta institución, con toda su historia, con una de las tragedias marítimas más conocidas? Pues esa es la gran pregunta, ¿verdad? Exacto. Para intentar entenderlo nos basamos sobre todo en un artículo de Ronald Echeverría. Él es autor, consultor. Y bueno, parece que cuenta esta historia por lo que vio y aprendió, pues en una visita a Harvard, a la biblioteca. Así que la misión hoy es esa, ver cómo se cruzan los caminos de Harvard, una universidad de élite, la tragedia del Titanic y algo muy potente, el amor de una madre. Cómo todo eso dio lugar a este legado enorme dedicado al saber. Es que es una historia, fíjate, te atrapa, porque une cosas muy distintas. La cumbre del lujo de principios del siglo XX, ¿sabes? Esa confianza en la tecnología. Sí, Luego, una catástrofe que nadie se esperaba y que, bueno, impactó a todo el mundo. Y la fuerza de la familia y del conocimiento. Vamos a ver los hechos, quiénes eran ellos y qué significa todo esto. perfecto. Empecemos por el escenario principal, Harvard. Fundada en 1636. Imagínate. Uf, nada menos. Es la universidad más antigua de Estados Unidos. Está en Cambridge, Massachusetts. Y bueno, decir Harvard es decir prestigio, ¿no? Influencia mundial. Totalmente. Y no solo prestigio, ¿eh? También unos recursos, bueno, impresionantes. La fuente habla de una cifra 2018, pero vamos, históricamente Harvard siempre ha tenido unas dotaciones económicas gigantescas, de las más grandes del mundo. Claro. Y eso se nota, claro, no solo para atraer a los mejores, sino para construir, bueno, pues infraestructuras como sus bibliotecas, que ya antes de la Widener eran algo excepcional. Muy excepcionales. Pues mira, estamos hablando del sistema de bibliotecas universitarias y privadas más grande del mundo. Hoy día, la fuente dice 79 bibliotecas, más de 20 millones de volúmenes. Es una barbaridad. Vaya cifra. Sí, sí. Imagina lo que eso significa para investigar, para estudiar. Y esto es importante, ¿eh? Para entender que la Widener no aparece de la nada. Viene a ser como la joya de la corona de un sistema que ya era potentísimo. Tiene lógica, sí. Y aparte del dinero y los edificios está la gente, claro. 121 premios Nobel, 8 presidentes de Estados Unidos. Uf, la lista es interminable. Gente destacada en todo. Ciencia, arte, política. Es un ambiente que, te puedes imaginar, impulsa a la gente, ¿ah? Fomenta la excelencia. Exacto. Es el caldo de cultivo perfecto, digamos, para que un joven con esa pasión por el conocimiento, como era Harry Widener, pues encontrara su sitio. Ese ambiente es parte de la historia, sin duda. Muy bien. Entonces, metamos el segundo elemento. Uno casi con personalidad propia. El Titanic. RMS Titanic. Ah, el Titanic. Construido entre 1909 y 1912. No era solo un barco. Era toda una declaración de intenciones, ¿verdad? Totalmente. El más grande, el más rápido, el más lujoso. Hasta ese momento, claro. Un símbolo flotante de ese optimismo tecnológico de la época, del poder industrial. Y de lujo. Se decía que era insumergible, ¿recuerdas? Sí, la famosa frase. Pues eso. Su primer viaje, en abril de 1912, de Southampton a Nueva York. Vamos, no era un viaje normal, era un acontecimiento social de primer nivel. Mucha prensa, mucha expectación. Claro. Y a bordo, como dice la fuente, pues iba la florinata, ¿no? La élite económica, social, De Europa y de América. industriales, nobles, artistas. Lo más granado y opulento, como escribe Echeverría. Y ahí, en ese escenario de lujo y expectación, encontramos a la familia Widener. De Filadelfia. Eran parte de esa élite. Sí, una familia muy, muy rica. Y respetada. Tenían negocios en finanzas, en transporte. En ese viaje iban tres. El padre, George Dunton Widener, la madre, Eleanor Elkins Widener, que también venía de familia rica, y el hijo mayor, Harry Elkins Widener. Y aquí la historia se vuelve más personal, ¿no? Con Harry. Exacto, porque Harry no era solo el hijo rico. Tenía 27 años, se había graduado con honores en Harvard en 1907, pero su pasión, lo que de verdad le movía, eran los libros. Era un bibliófilo total,
Un coleccionista, vamos. ¿Se sabe qué tipo de libros le gustaban? ¿Qué coleccionaba? Pues mira, la fuente no entra en detalles súper específicos de cada libro, pero sí que destaca su dedicación. Se sabe que buscaba primeras ediciones, manuscritos, libros raros, sobre todo de autores británicos, ¿sabes? De la época victoriana, eduardiana, Stevenson, Dickens. Ajá. Tenía como un instinto para encontrar tesoros. De hecho, fíjate qué detalle. Justo antes de subir al Titanic, en Londres se había comprado una segunda edición súper rara de los ensayos de Francis Bacon, de 1598. No me digas. Sí, sí. Y ese libro viajaba con él en el Titanic. ¡Qué detalle! Un coleccionista con su última joya recién comprada. Y el viaje en sí era especial para él. Más allá del lujo del barco, digo. Pues sí, totalmente. Ese viaje por Europa, que acababa volviendo a casa en el flamante Titanic, había sido un regalo de sus padres, por la graduación y, bueno, para que siguiera cultivando sus intereses, buscando libros. Era un viaje de celebración, ¿sabes? Y de aprendizaje para él. Un cuadro perfecto, ¿no? Familia unida celebrando el futuro del hijo en el barco más increíble del mundo. Y de repente, la noche del 14 de abril de 1912. Todo cambia. Radicalmente. Sí. En medio del Atlántico Norte, helado, cerca de Terranova, el insumergible choca con un iceberg. Y eso que habían recibido avisos de hielo, ¿eh? Pero bueno, no redujeron suficiente la velocidad o no cambiaron el rumbo a tiempo. El daño fue tremendo. Y en menos de 3 horas, ya de madrugada del día 15, el gigante se hundió. La tragedia fue brutal. Más de 2.200 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. Y murieron casi 1.500. 1496, para ser exactos. Una barbaridad. Es que faltaban botes salvavidas, hubo mucho caos, el frío. Sigue siendo uno de los desastres marítimos más impactantes. Desde luego. Y en medio de todo eso, la familia Whitner, pues sufrió un golpe terrible. George, el padre, y Harry, el hijo, murieron. Ambos. Sí. Y aquí el relato de Echeverría cuenta algo, bueno, muy conmovedor, que habla de un código de honor de la época, quizá. ¿Qué cuenta? Pues según dice, tanto George como Harry tuvieron opción de subir a los botes. Eran de primera clase, hombres de familia importante. Seguramente les hubieran facilitado un sitio. Claro. Pero parece ser que los dos decidieron quedarse en el barco, para ceder su lugar para que mujeres y niños tuvieran más opciones de salvarse. Qué interesa, ¿no? En medio de ese caos. Un sacrificio consciente. Sí, es algo que impresiona. Mientras tanto, Eleanor, la madre, sí consiguió subir a un bote, al número 4, creo recordar. ¿Y sobrevivió? ¿Sobrevivió? Sí. La rescató horas después el Carpathia, con los demás supervivientes, unos 700. Pero claro, había perdido a su marido y a su hijo mayor en el mar. Sobrevivió físicamente, pero imagínate el dolor. Un abismo. Y es justo ahí, en ese punto, después de sobrevivir a eso, con ese duelo tremendo, donde la historia da un giro, ¿no? Como dice Echeverría, la clave que surge de toda esta tragedia es, y lo cito, el amor de una madre. Exacto, tal cual. Pasado el shock inicial, la conmoción mundial, Eleanor Elkins Widener, en su luto, empezó a pensar cómo honrar a Harry. Pero no con una tumba o un monumento típico. Pensó en lo que él más amaba, los libros, el saber, y Harvard, su universidad. Tuvo que ser un proceso complicadísimo. Pasar de ese dolor a un proyecto así, tan grande. Sin duda. No sabemos los detalles íntimos, claro, de cómo fue ese proceso para ella, pero sí sabemos el resultado. Tomó una decisión que iba a cambiar Harvard para siempre. Decidió financiar la construcción de una biblioteca central nueva, magnífica. Y no una biblioteca cualquiera, ¿no? La idea era hacer algo a lo grande, desde el principio. A lo grandísimo. No era reformar algo que ya existía, ¿eh? Era construir un edificio monumental, imponente. La fuente habla de 10 pisos. Bueno, la estructura es compleja, tiene niveles subterráneos también. Lo importante era que pudiera albergar una colección enorme, la más grande de su tiempo en una universidad. De todo, ciencias, humanidades, arte. ¡Wow! Y, muy importante, con espacios buenos para estudiar, para investigar. Que estuviera a la altura de Harvard, vamos. ¿Y Harvard qué dijo? Ante una oferta así, que implicaba
Pues un dineral tremendo. Pues imagínate, la universidad justa necesitaba ampliar sus bibliotecas. Tenían cada vez más libros, más estudiantes, así que recibieron la propuesta pues con los brazos abiertos, con una gratitud enorme. Era una solución perfecta, generosa, visionaria. La donación inicial de Eleanor fue de unos 2 millones de dólares de entonces, una fortuna. Y luego puso más dinero para asegurarse de que todo fuera de la mejor calidad. Entonces la universidad, el consejo, los rectores tomaron la decisión lógica pero muy emotiva de... Exacto. En reconocimiento a esa generosidad increíble de Eleanor y, sobre todo, para honrar para siempre la memoria de su hijo, Harry Elkins Widner, el joven bibliófilo, decidieron ponerle su nombre al edificio, la Biblioteca Memorial Harry Elkins Widner. El nombre que tiene hoy, conocido en todo el mundo. Ese mismo. Un nombre que perdura. Es increíble la transformación, ¿verdad? De una tragedia en medio del mar a este centro de vida intelectual en Harvard. Totalmente. ¿Y cuándo se terminó? ¿Cuánto tardaron? Pues se inauguró bastante rápido, la verdad, el 24 de junio de 1915, justo el día de la graduación de Harvard ese año, solo 3 años después del hundimiento. 3 años. ¿Para una obra así? Sí, demuestra que había mucho impulso detrás. Y hay que insistir en lo que llegó a ser esta biblioteca y lo que es hoy. No es solo un edificio más en el campus, es el corazón del sistema de bibliotecas de Harvard. Como decíamos, por tamaño de colección, hoy solo le gana la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que es nacional, no universitaria. Claro. Entre las bibliotecas universitarias del mundo, sigue siendo la número 1. El legado es de una escala y una duración impresionantes. Dentro de la biblioteca hay algo específico dedicado a Harry, aparte del nombre, claro. Sí, y es quizás el corazón simbólico de todo el edificio. Justo en el centro de la biblioteca está la Harry Elkins Widner Memorial Collection. Es una sala especial. Ajá. Está diseñada para ser una réplica de la biblioteca personal que Harry tenía en su casa de Filadelfia. Y allí está su colección, unos 3.300 libros raros, incluyendo ese libro de Bacon. El que compró en Londres, pero ¿cómo? Pues sí. Parece que Eleanor lo llevaba consigo o lo recuperó de alguna forma, las versiones cambian un poco, pero ahí está, en la colección. Es un vínculo muy real, muy conmovedor con sus últimos días, ¿no? Qué fuerte. La sala se mantiene exactamente igual, con sus muebles, sus cosas. Y hay una condición muy curiosa que puso Eleanor. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues, según la donación, la universidad se comprometió a no mover ni un solo mueble, ni un solo libro de esa sala. Nunca. Vaya. Y también pide otras cosas, como que siempre hubiera flores frescas. Y hay una leyenda, aunque no está confirmado que sea una regla oficial hoy día, de que ningún estudiante de Harvard podía graduarse si no sabía nadar 100 yardas. ¿En serio? Por lo del Titanic. Eso dicen. Como para evitar que se repitiera la tragedia de su hijo, aunque seguramente sea más un mito que una regla real actual, ¿sabes? Pero dice mucho del impacto que tuvo todo aquello. Fascinante. La biblioteca no es solo libros, es memoria viva, con condiciones muy personales. O sea que, recapitulando un poco, tenemos una mezcla de elementos que, como decía Echeverría, casi de novela, ¿no? Totalmente. Por un lado, la excelencia de Harvard, un lugar que potencia el talento. Sí. Por otro, la tragedia del Titanic, un suceso que marcó una época, que nos recordó lo frágiles que somos. Y en medio, una historia familiar. La pasión de un joven por los libros, Harry Widner, que se corta de golpe. Y el factor clave, el motor de todo, el amor de una madre, Eleanor. Un amor que, ante la pérdida más terrible, no se queda parado en el dolor, sino que crea algo enorme, un acto de generosidad brutal. Exacto. La biblioteca Widener es como dice la fuente, ¿no? Como el ave fénix que resurge de esas cenizas, de la tragedia personal y colectiva. Sí, convierte ese dolor inmenso en un recurso para el conocimiento, para siempre. Un lugar que, más de un siglo después, sigue ahí, sigue siendo un faro de saber, cumpliendo esa misión que dice el autor, de dar luz y sabiduría a la humanidad. Es muy potente pensar cómo un acto individual, nacido del cariño, de la memoria, puede tener un impacto tan grande. Tantas generaciones, gente de todo el mundo que ha pasado por ahí. Ciertamente. Y te deja pensando, ¿verdad? Sí. Nos hace reflexionar sobre cómo recordamos, qué valoramos,
¿Cuántas de las grandes instituciones, de las obras de arte que nos emocionan, de los monumentos que vemos cada día, tendrán orígenes parecidos? Claro. Orígenes que no son solo planificación, dinero público o inspiración artística, sino una respuesta muy humana, muy íntima, a la pérdida, al trauma, un deseo de que algo bueno perdure más allá de la muerte. Es una buena pregunta, sí. Quizás vemos esos sitios tan emblemáticos y solo vemos lo de fuera, ¿no? Su función actual, sin darnos cuenta de las capas de historia personal, a veces dolorosa, que hay debajo. Posiblemente. ¿Cuántas otras historias como la de la Widener estarán ahí escondidas a plena vista, esperando que alguien las cuente? Historias de resiliencia, de transformar el dolor en algo bueno para todos, tejidas en los lugares que creemos conocer. Quizás esta charla nos sirva para mirar con un poco más de curiosidad, ¿no? Los orígenes de lo que nos rodea.